Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Esperanza Andrade, senadora de la República. Bienvenida a este programa. Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias por la invitación y saludo especialmente a los panelistas que me acompañan en la mesa, Alejandro, y a todos los que nos escuchan en Voces RCN. Muchas gracias. También está aquí Laura Gil, columnista y analista política. Bienvenida a este programa. Hola, Juan Carlos, un gusto estar aquí nuevamente. Un saludo para toda la audiencia y aquí en la mesa. También está Andrés Forero, representante a la Cámara electo. Bienvenido a Voces RCN. Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros de mesa y para todos los oyentes. Y Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted, para Laura, para la senadora, para Alejandro y para el representante. Muy complacido de estar en este espacio nuevamente. Muy bien, bueno, faltan 4 días para las elecciones presidenciales, para la segunda vuelta, y ahí este país tomará la decisión de por qué camino quiere seguir, qué rumbo quiere escoger. Ya veremos qué ocurre. Hay 2 candidatos que uno de ellos es un evidente outsider de la política, como se diría en inglés, que es Rodolfo Hernández, un hombre bastante singular que ha sido alcalde de Bucaramanga, que no está dando entrevistas, que no ha acudido a los debates, que tiene un respaldo importante porque pasó a la segunda vuelta y tiene una investigación pendiente, además por un caso de corrupción en Bucaramanga. Muchos medios internacionales y nacionales lo llaman populista, lo describen así. Y por otro lado, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, un candidato de izquierda que quiere cambiar el modelo económico en Colombia, que tiene un respaldo importante y también que suscita un movimiento en contra, un antipetrismo rampante, así como Rodolfo Hernández también tiene sus detractores. Petro está yendo a los medios de comunicación a dar entrevistas. Anoche estuvo justamente en este programa. Hoy el Tribunal Superior de Bogotá ha dado la orden de que tienen que ponerse de acuerdo para debatir, pero eso parece que no va a ocurrir porque Rodolfo Hernández pues no parece estar, como dirían en España, muy por la labor. Bien, el asunto es qué percepciones tienen ustedes de esta campaña curiosa, sucia, dura, y realmente singular. Laura Gil. Pues mire, yo creo que han pasado 2 candidatos con propuestas, digamos, ha sido una sorpresa, empecemos por ahí. Y yo creo que el reflejo de que hayan pasado estos 2 candidatos con propuestas que mucha gente podría denominar de populistas, y digo populistas sin querer desmerecer el término, o sea, no como crítica, sino populista en términos de, digamos, definición de ciencia política. Hay populismos que son muy democratizadores, entonces no quiero, digamos, como usarlo como para descalificar las propuestas, pero el hecho de que tengamos dos candidatos de corte populista creo que tiene tres explicaciones. La primera es el agotamiento con el uribismo. Creo que estamos somos testigos del derrumbe de un régimen. 2, creo que es un completo hastío con este gobierno. Tanto estiró la pita el presidente Duque que al final la reventó de tanto actuar sordo, ciego y mudo frente a lo que estaba pasando en el país. Y tercero, el tercer factor que creo que explica que hayan pasado estos 2 candidatos es el completo fracaso del centro, de lo que se llama centro. Creo que hay una responsabilidad ahí muy grande porque me da la sensación a mí de que en general uno podría decir que hay mucho más gente que ese 65% que votó por Fajardo, y creo que es un fracaso de esa candidatura que no se haya podido reflejar de manera más fuerte, y así estamos donde estamos. ¿Comparte ese punto de vista, Andrés Forero? Pues Juan Carlos, no, varias cosas. Primero, pues obviamente no comparto que Laura hable del uribismo como un régimen, sobre todo pues porque ella sabe que hubo 8 años del gobierno Santos que pues no necesariamente se pueden considerar como parte de
pues de gobiernos uribistas. Fueron pues realmente años donde el Centro Democrático desde su fundación, por ejemplo, hizo parte de un ejercicio de oposición. Sí siento, y esto yo creo que no solamente pasa en Colombia, sino que está pasando en el mundo entero, y es que en general los presidentes incumbentes o los partidos incumbentes que tuvieron que enfrentar la pandemia, pues obviamente han salido debilitados por la situación social que se ha generado, una situación complicada en términos económicos, que siento yo que a pesar de todo, este gobierno, al final del día, pues uno tiene que evaluarlo y pues ha logrado pues propiciar un proceso de reactivación económica bastante interesante, no solamente en el marco o comparándolo con la región, sino pues con otros países del mundo entero. Entonces, en eso podría coincidir. Yo sí pues entiendo que la situación de pandemia propicia ese malestar y que hoy estamos en dos candidaturas que están vendiéndose o están presentándose electoralmente como un cambio. Lo que termina siendo un poco divertido, Juan Carlos, y lo que conversábamos antes de entrar al programa, es que Rodolfo Hernández ha terminado haciendo ver a Petro como el representante del establecimiento. Petro, pues, es el que está hoy rodeado de Roy Barreras, de Armando Benedetti, del expresidente Samper, de Mauricio Liscano, etcétera, etcétera, el que hizo, por ejemplo, el reconocimiento de los resultados de primera vuelta desde el Salón Rojo del Hotel Tequendama, mientras que Rodolfo Hernández pues hizo un video desde la cocina de su casa. Vemos que Petro se ha gastado, vi que en todo este tiempo se ha gastado cerca de 30.000 millones de pesos el pacto histórico en el tema de la campaña. Rodolfo Hernández ha llegado solamente a 3.000 millones de pesos. Entonces yo veo que ha sido una campaña, como tú decías, bastante curiosa, donde pues Rodolfo Hernández, con un discurso de austeridad, un discurso muy claro, con unos temas muy concretos, pues ha logrado conectarse con el pueblo colombiano. Y vuelvo a insistir, se da esta particularidad donde Gustavo Petro no lo ve un poco ya acartonado por cuenta de esta forma distinta de hacer política de Rodolfo Hernández. ¿Coincide con Andrés Forero o más bien con Laura Gil? Carlos Carrillo. Bueno, Juan Carlos, pues creo que coincido un poco más con la lectura de Laura. Yo creo que es claro el hastío del modelo en general y que el modelo fracasó, que el modelo ya no es viable. ¿Qué es lo que sucede? Que pues si algo ha demostrado a lo largo de su relativamente corta existencia el capitalismo, es la capacidad que tiene de reinventarse y de adaptarse. ¿Y por qué hablo del capitalismo? Pues porque en últimas aquí lo que estamos viviendo es la consecuencia de un neoliberalismo desbocado, que en los últimos 30 años, desde que llegaron los gobiernos del señor César Gaviria, no voy a hablar de Rudolf Holmes acá para no meterme en problemas, pero desde que llegaron esos gobiernos neoliberales, empezaron a desmontar lo poco que había, pues en algunos países civilizados pues se desmontó el estado de bienestar, y en otros países un poco más rezagados pues se desmontó lo poco que había de fraternidad y de solidaridad con el otro, y todo se convierte en una mercancía. Eso es lo que ha pasado, y eso es lo que nos dijeron además que iba a solucionar todos los problemas, porque pues ya sabemos el mercado es perfecto, ¿no? La mano invisible del mercado todo lo iba a solucionar, y resulta que eso es lo que termina. El mejor ejemplo de eso, Juan Carlos, es Chile, que era pues el laboratorio experimental de los Chicago Boys, y esto termina en un estallido social de las dimensiones que vimos en Chile y que también hasta cierto punto vimos en Colombia. Lo que pasa es que aquí un poco todo es incompleto. Entonces ese estallido social pues en Chile terminó en una constituyente, en una respuesta. Boric tampoco es que sea pues el castrochavismo, es más bien medio centrongo, ¿cierto? Lo que pasa es que el Partido Comunista sí está jugando un papel importante ahí, pero Boric no es la extrema izquierda que haya ganado, no, pero sí es un cambio profundo comparado con un multimillonario como Piñera. Y aquí pues llegamos a unas elecciones en las que estaba un candidato que en principio era el dueño absoluto del antiestablecimiento, porque lo ha sido durante ya bastantes años, que es Gustavo Petro,
El establecimiento comete una serie de errores evidentes, como pues haber puesto a un peso tan ligero como Federico Gutiérrez para enfrentar a un peso pesado como Gustavo Petro, y resulta que por ahí en la mitad pues se mete el señor simpaticón, ¿cierto?, que quiere llegarle a unos públicos abandonados. Además, fíjense ustedes que la inversión dura que había hecho Gustavo Petro en sus redes, y no hablo de inversiones económicas, sino de inversiones de ponerle esfuerzo, había sido lo de siempre: Facebook, un Twitter muy poderoso de 5 millones de personas, de 5 millones de seguidores que tiene Petro, pero habían descuidado TikTok. Y por ahí viene este señor, además muy bien asesorado, y empieza a crecer, el TikTok OPA, le dicen los medios alemanes. Esto es una locura. O sea, es como lo más importante, lo que define al personaje es que hace TikToks exitosos, y por ahí se empieza a meter, y pues termina dándose este escenario de segunda vuelta, que es complejo, y en el que vemos además, y esto sí lo quiero dejar absolutamente claro, Juan Carlos, vemos cómo el uribismo y cómo los sectores más tradicionales de la derecha del país se acomodan, así como si no pudieran dormir, ¿no? Bueno, solamente hay una senadora por ahí que se acomoda más que el uribismo en este caso, pero no voy a hablar de la actual compañera de campaña que se acomoda más que un desvelado. Pero entonces empieza a acomodarse la derecha para ver cómo logra llevar el voto antipetrista a una campaña, así no estén ellos directamente ahí, pero van a encontrar una manera de sobrevivir, de evitar que un político que creo yo que tiene todas las capacidades como Gustavo Petro para ser presidente de la República llegue, para dejarle esto en manos de el señor tiktokero y quien esté detrás de él, porque yo sí les aseguro que hay alguien detrás de él, hay una mano que mece la cuna. Entonces pues es un escenario bastante atípico. Yo confío en la sensatez del pueblo colombiano, yo confío en que la democracia pues no va a fallar hasta el nivel de darle un poder en un país hiperpresidencial a una persona pues que ha demostrado no tener ningún conocimiento del Estado, no tener además pues una serie de antivalores que son bastante preocupantes. O sea, lo hemos visto con pues sus videos, el crucifijo, bueno, en fin, todo lo que hemos visto en estos días, que es bastante extravagante. Yo confío en la sensatez del pueblo colombiano y pues por supuesto aprovecho para hacer una invitación para que el próximo domingo votemos masivamente por el pacto histórico. Esperanza Andrade, senadora, ¿cuál es su opinión? Bueno, Juan Carlos, no comparto, por supuesto, la apreciación del honorable concejal. Creo que el pueblo colombiano dio un mensaje muy claro el pasado 29 de mayo, y fue que la gente está cansada con la política tradicional, y si los que hacemos política no tenemos la lectura de lo que está pasando con el pueblo colombiano, aquí estamos hoy frente a dos candidatos, que lo dijo Laura empezando, populismo, sí puede ser. Quisiéramos que en esta segunda vuelta hubiésemos tenido una campaña diferente. La verdad es que se ha llegado a niveles tan bajos en poder demeritar a cada uno de los candidatos, burlarse de ellos y todo lo que hemos visto, Juan Carlos, pero yo creo que aquí el pueblo colombiano está dando un mensaje muy claro. Lo vivimos y lo he dicho en estos programas siempre. Vivimos la polarización en el Congreso por estos 4 años. La gente no quería saber nada más del presidente Uribe, con mucho respeto, con mucho cariño, pero no querían saber que ningún otro candidato fuera impuesto por el presidente Uribe. Pero tampoco los que somos de derecha nos sentimos en la izquierda. Tampoco practicamos esa ideología y siempre quisimos tener un candidato que no estuviera ni en el uribismo ni en la izquierda. ¿Llegó el señor providencialmente? Seguramente, Carlos, pero sí quería el pueblo colombiano votar por una persona totalmente diferente a un candidato impuesto por el uribismo, pero también los que no nos sentimos identificados con Petro no queríamos tampoco estar allí, ni vamos a estar allí. Así que el viejito, como le dicen, pues él demostró en Bucaramanga que hizo bien las cosas. No es un viejito que no sepa para dónde va, al contrario, sabe tanto para dónde va que se logró conectar con el pueblo colombiano. Antes de empezar este programa yo le decía a Alejandro, uno percibe en la región es otra cosa. La gente salió a votar
como cuando votaron por el presidente Uribe, salió a votar masivamente, sin pedir transporte, sin pedir ningún apoyo, que es a lo que están acostumbrados los dirigentes y a lo que están acostumbrados los votantes, es que les tienen que mandar el carro para que vayan a votar. Pues con Rodolfo no pasó eso. Y no pasó eso, ¿por qué? Porque la gente se ha conectado con lo que el viejito dice. ¿Qué dice Rodolfo? No más corrupción. ¿Acaso es que esa bandera no dice nada, pero dice mucho, dice mucho? Los congresistas, les vamos a quitar las prebendas a los congresistas. Claro, la gente está cansada de ver que nosotros tenemos un salario alto y que mientras tanto un colombiano ni siquiera con $1.000.000 vive, mucho menos con la inflación que tenemos hoy en día. Así que yo sí quiero resaltar que el ingeniero Rodolfo terminó con una popularidad muy grande cuando fue alcalde de Bucaramanga. ¿Será que no sabía para dónde iba en ese momento? Yo les doy las cifras. Terminó con el 84% de favorabilidad y 16% de desfavorabilidad. Y Petro terminó con el 36% de favorabilidad y con una desfavorabilidad del 64%. Esto dice mucho. Comparen estas dos alcaldías y comparen lo que la gente piensa de estos dos candidatos. Senadora, ¿cuánto dice usted, con cuánta popularidad o aprobación dice usted que terminó el ingeniero Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga? Los datos que tengo, Juan Carlos, 84%. Ya, muy bien. Bueno, vamos a una pausa muy breve y volvemos. 7:34 p.m. Ya regresamos. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces de RCN con Laura Gil y Esperanza Andrade y también con Carlos Carrillo y con Andrés Forero, que antes de la pausa quería opinar sobre lo que está ocurriendo en la campaña entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Andrés Forero. No, iba a comentar algo a propósito de lo que decía Carlos, porque pues yo le veo claro a Carlos que yo con el ingeniero Rodolfo Hernández tengo grandes diferencias en muchos temas. Por ejemplo, él también ha hablado de poner impuestos a la importación de alimentos, como lo ha hecho Gustavo Petro, etcétera, etcétera. Pero yo la verdad, a pesar de esas diferencias que tengo con él, pues considero que él representa un riesgo menor para la democracia y las libertades en Colombia. Y a propósito de lo que decía de Chile, porque él sabe bien que yo estuve mucho tiempo en Chile, él decía que había fracasado el modelo en Chile. Pues la verdad es que cuando uno revisa, igual que aquí en Colombia, los indicadores económicos y sociales, pues uno ve una mejoría significativa. Lo que pasa es que, claro, seguimos teniendo unos problemas grandes, el nivel de pobreza sigue siendo muy alto y uno entiende la insatisfacción y la disconformidad social, pero no se puede negar que ha habido un progreso significativo y que de hecho Boric llegó, y tú lo sabes bien, Carlos, y en cuestión de 4 meses, pues hoy está con una favorabilidad muy baja. Está enfrentando una situación bastante difícil, no se ve que tenga soluciones claras para los problemas que está viviendo Chile. De hecho, se ha desatado una ola de inseguridad no solamente en el sur del país por cuenta del terrorismo, sino en las ciudades. Entonces, pues vamos a ver si efectivamente esa indignación que generaron y ese relato de que todo estaba mal y que tenían que refundar prácticamente el país con una constituyente, pues va a tener al final o no cierto asidero, o si por el contrario van a empeorar las cosas. Y yo siento que Chile, con esos gobiernos de concertación, Carlos, porque realmente en estos últimos 30 años, después de la dictadura de Pinochet, fueron solamente 2 gobiernos de centro derecha, el resto fueron gobiernos de centro izquierda. Yo creo que lamentablemente la centro izquierda en cierta forma se desentendió de los logros económicos y sociales que había logrado allá. Entonces, pues vamos a ver qué termina pasando. Y estábamos comentando antes fuera de micrófono, y yo aprovecho estos micrófonos, Juan Carlos, para solidarizarme con las periodistas de Colombia por cuenta de vamos a hablar ya de eso. Por cuenta de las palabras desafortunadas y estigmatizantes de la esposa de Gustavo Petro. A propósito de Gabriel Boric, la aprobación del señor Boric, según la encuesta CADEM, muy famosa en Chile,
La aprobación, el último sondeo fue publicado hace una semana, la tienen el 44% la aprobación. Gabriel Boric aumentó 8 puntos con respecto a la semana anterior, por supuesto, a la elaboración de la encuesta. Tenía la aprobación el señor Boric en el 36%. Él se posesionó el 11 de marzo, si mal no recuerdo. Sí, 11 de marzo, Juan Carlos. El 11 de marzo lleva pocos meses en el poder. Bueno, ha puesto sobre la mesa Andrés Forero un tema del que se está hablando mucho en las redes sociales. Tiene que ver con un video y el audio también, en el que aparecen varias personas de la campaña del doctor Gustavo Petro hablando. Se observa en primer término sentada, seguramente en un sofá, a la señora Verónica Alcocer, la esposa del doctor Petro. El doctor Petro está detrás, caminando detrás de un sofá. También se ve algún asesor de Gustavo Petro y al doctor Armando Benedetti, que está ahí conversando. En un momento dado, Gustavo Petro se refiere seguramente a María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol, de Noticias Caracol, que está casada con Jaime Polanco, que es accionista de un medio de comunicación digital en Colombia y que además fue directivo del grupo Prisa español en un momento. María Alejandra Villamizar, como digo, está casada con don Jaime Polanco. Y cuando el doctor Petro se refiere a esa pareja, dice Verónica Alcocer que a las periodistas no les va mal, que a veces entran a los medios y se casan con el dueño. Escuchen ese momento. Alejandra Villamizar, pero se casó con el dueño del... No le oigo, no sé qué está diciendo. No, a todas les va bien. A todas les va bien, porque todas entran de reporteras y todas terminan en el mismo canal de los dueños. Para eso se entran ahí. ¿Para qué crees? A ver, bueno. Gustavo. Dice la señora Verónica Alcocer que las periodistas entran a los medios para casarse con el dueño y que por eso les va bien. Posteriormente, la señora Verónica Alcocer en su cuenta de Twitter pidió disculpas, ofreció excusas por lo que había dicho a las periodistas colombianas. Hay todo tipo de comentarios en las redes sociales con respecto a esto. Algunos dicen que pues esto anticipa lo que va a pasar en la Casa de Nariño en caso de que gane el doctor Petro. Otros dicen que se trata de una grabación hecha de manera ilegal y una filtración que no está bien. Otros señalan que la señora Alcocer tiene todo el derecho también de pedir disculpas y de haberse equivocado y demás. ¿Qué conclusión sacan ustedes de esto, senadora Esperanza Andrade? Bueno, Juan Carlos, yo creo que fue una declaración desafortunada de Verónica frente a las mujeres periodistas, y pues el hecho de que haya pedido perdón, disculpas, pues dice mucho. Y creo que sí, que en esta campaña, no solamente con este video y estos audios, sino con los famosos petrovideos que nos han mostrado a los colombianos, pues indica que de verdad se han utilizado expresiones no muy buenas frente a los competidores, frente a cómo quisieron minimizar a Fajardo, a Gaviria, y bueno, una serie de circunstancias que yo creo que los colombianos hoy, cuando uno conversa con ellos, están hastiados de esta campaña totalmente atípica, pero totalmente baja y sucia frente a infiltraciones, frente a lo que se dice. Y yo sí pediría respeto a las mujeres periodistas. Creo que así la esposa de Petro haya pedido disculpas fue una expresión que merece, por supuesto, un rechazo total a esas declaraciones de Verónica, a esa conversación que fue filtrada y que desafortunadamente es un pensamiento frente a las periodistas que tenemos que defenderlas. Como mujer rechazo precisamente esa manifestación, así se haya disculpado. Y creo que pues ojalá en 3 días que ya termina la campaña tengamos muchas lecciones, porque no quisiéramos los colombianos haber tenido esta clase de campañas, sino debates con altura, con propuestas y con ideas. Bueno, Laura Gil, ¿cuál es su opinión? Mire, ¿sabe cuál es mi opinión, Juan Carlos? Es que esta es una sociedad machista y que los temas de género siguen estando al margen y son adoptados como discursos sin creerlos por ambas campañas. No se creen lo que escriben en sus programas, o sea, esas manifestaciones son injustificables. Dicho esto, debo decir que se aplica a ambas campañas, ¿no? O sea,
Hoy criticamos a esta, pero las manifestaciones del señor Rodolfo Hernández con respecto a las mujeres tampoco muestran ningún respeto. Entonces yo lo que diría es que lo que tenemos que trabajar es en combatir el machismo, y combatir el machismo en todos lados, incluyendo en las mujeres, porque esa manifestación de Verónica es una manifestación machista, ¿no? O sea, es una manifestación que digamos, hay que condenar. Celebro que haya pedido perdón, pero me parece un poquito, hipócrita mirar las manifestaciones de Verónica y no ver lo que hay del otro lado. Es decir, hay que ver que estamos en un escenario donde las mujeres somos vilipendiadas todo el tiempo. Claro, pero evidentemente estamos haciendo la pregunta aquí. Yo entiendo que en la campaña del doctor Rodolfo Hernández ha habido expresiones muy desafortunadas también. Por eso. Pero en este caso estamos haciendo la pregunta sobre lo que ha dicho aquí Verónica Alcocer. Yo entiendo perfectamente que las dos campañas han cometido errores. Pero muestran lo que somos. O sea, por eso es que lo señalo. Es que no es de una campaña, es que muestran lo que somos. Vivimos en una sociedad machista donde así hablan de las mujeres. Andrés Forero, ¿cuál es su impresión de todo esto? No, pues Juan Carlos, primero pues rechazarlo, y la verdad es que puede que se hayan presentado, pues obviamente Rodolfo Hernández es una persona ya, ¿cuántos años va a cumplir? 77 años, seguramente pues tendrá pues ciertas declaraciones con las que uno no está de acuerdo, pero no hay que olvidar que también fue descontextualizado en su momento. O sea, eso me pareció que hacía parte de la campaña sucia del petrismo, donde vimos cómo habían sacado de contexto una declaración que él había dado en una entrevista radial, y pues habían planteado que él estaba diciendo que las mujeres tenían que irse a la cocina, cuando estaba hablando de que él no quería que su esposa tuviera un rol tan activo en una eventual presidencia, y que cuando él había sido alcalde, pues él dice esto, el 70% de su gabinete había sido compuesto por mujeres. Entonces yo hago esa claridad, pero en este caso, pues como tú dices, Juan Carlos, nos referimos estrictamente a esta situación, donde me parece lamentable que esa sea la opinión de la señora Verónica Alcocer a propósito de tantas periodistas esforzadas, serias, que día a día trabajan en Colombia por vocación. Y pues sí, uno pues tiene que reconocer que, mejor dicho, uno no puede pues disminuir la importancia de pedir excusas, pero en este caso esas excusas, pues no sé si tú las leíste, Laura, no me parecen tan sinceras, porque ella dice que eso no es lo que ella piensa, pero eso sí era lo que ella pensaba, y un poco me hace recordar ese otro episodio hoy de la campaña, Juan Carlos, donde un periodista pues había anunciado que supuestamente iba a acabar con la candidatura de Rodolfo Hernández, y que pues terminó pues despublicando esa columna donde él decía que tenía pruebas, y las pruebas eran que un amigo me dijo, que otro, y siguió revictimizando a Rodolfo Hernández con el tema del secuestro de su hija, y también pide excusas. Entonces uno valora el tema de las excusas por un lado, pero al mismo tiempo yo creo que tienen que ser más cuidadosos con las cosas que hacen y dicen, porque causan mucho daño. Carlos Carrillo, ¿qué conclusión saca usted de este episodio? Bueno, yo por supuesto que condeno la expresión desafortunada de la señora Alcocer. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Yo ni siquiera conozco a la señora Alcocer, pero pues lo que dice es claramente equivocado. Pero hay una cosa que a mí me parece muy importante, Juan Carlos, enfatizar, y es la naturaleza de esta filtración. Para poder emitir un juicio serio hay que contrastar. Si nosotros no tenemos las grabaciones de lo que pasa en la cocina de Rodolfo en Piedecuesta, pues no podemos hacer un contraste objetivo, porque aquí se están exhibiendo unos videos que fueron filtrados por alguien y pues simplemente están dirigidos a atacar una campaña que va ganando y que pues además creo yo va a ganar. Si quisiéramos ser objetivos, pues tendríamos que ver qué es lo que dice el señor Rodolfo y la señora Socorro en su casa. Entonces, pues yo lo condeno, yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Pues bueno, sí, si Verónica fuera candidata a la presidencia probablemente no votaría por ella, pero yo creo que aquí no podemos dejar a un lado el hecho de que la campaña fue infiltrada, de que hay unos medios, específicamente me refiero a la revista Semana, que está actuando de una manera, creo yo,
que deja mucho que desear y que de cierta manera empaña el trabajo que muchos periodistas en Colombia hacen de manera honesta y ética. La revista Semana se convirtió en un organismo de propaganda de la derecha, de un grupo económico, y eso pues yo no puedo dejar de decirlo, Juan Carlos. Juan Carlos, Adelante. no sé si voy ahí a hacer un contrapunto. Primero, hay que aclarar que no hubo infiltración. Realmente lo que hemos visto ha sido una filtración. Una persona que hacía parte de la campaña de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y aparentemente se asqueó de la manera en que estaban haciendo la campaña y decide hacer públicas pues esas grabaciones que había hecho. Pero yo creo que es importante hacer esa claridad, y pues ahí también me distancio de lo que plantea Carlos. Él dice que van a ganar. Yo la verdad es que los veo muy desesperados. Están tratando incluso de forzar un debate, y yo creo que eso muestra que las encuestas internas de Gustavo Petro deben ser bastante preocupantes. Pero acá la senadora acaba de pedir una campaña de altura con debates, entonces por favor ponga, digamos, me parece que si uno quiere una campaña de altura con debates, hay que ir a los debates y no quedarnos en pero discutir si me en permite, esto. Laura, O que vaya Petro Becasino tampoco disfrazado. fue a los debates y en ese momento no pasó nada. No, y Si en ese vamos a momento hablar de equidad, tú hoy dices que estamos pidiendo eso, claro que eso es lo ideal. Pero ahora que hablaste de la equidad de género de mujeres, yo quiero reforzar lo que dijo Andrés. Es que al ingeniero también lo descontextualizan. Él no habló mal de las mujeres. Él lo que dijo es exactamente que su esposa no quisiera él que tuviera ese papel. Pero aquí se aprovechan de cualquier frase para menoscabar la imagen del candidato. Mire, y eso es lo que está pasando. Yo creo que hay que tener un poquito, digamos, como de si venimos aquí, y creo que todos tenemos claro cómo vamos a votar el domingo, por lo menos, digamos, tratar de actuar en un escenario donde podamos ser críticos de lo que está pasando con algo de sinceridad. O sea, cuando el ingeniero dice que las migrantes venezolanas solo vienen a parir hijos aquí y se refiere de esa forma, porque lo dijo, está muy mal, o sea, entonces, exacto, a eso me refiero. Entonces, esto de que siempre se contextualiza el señor, no. Yo hice una afirmación que la sostengo. Yo creo que lo que pasa en estas dos campañas es que está mostrando un lado de la sociedad con respecto a las mujeres, que es una cosa en la que tenemos que trabajar, que siguen mostrando una manera de referirse a las mujeres que no es aceptable en ningún lado, con videos filtrados o con manifestaciones en micrófono, tal como las hace el ingeniero. Pero, digamos, dicho esto, yo realmente creo que sí, que Petro tendría que haber ido a los debates. Y si están pidiendo ahora que haya una campaña de altura, están pidiéndolo, yo lo escucho, o sea, senadora, usted lo pidió, la manera de subir el debate y no quedarnos en estas peleas de dijo, no dijo, filtración, no filtración, es que haya un debate de propuestas. Yo le digo, el ingeniero, hasta ahora, yo no le escuché una sola propuesta. Mire, yo sí creo que soy medianamente informada como ciudadana, y yo le escuché que él quiere luchar contra la corrupción. Eso sí le escuché. No le escuché cómo quiere luchar contra la corrupción. No escuché una palabra desde de adentro. Qué propuesta quiere. La quiere destruir desde adentro. Sí, pero ¿no? ¿cómo? O sea, Pues él ya lo tiene, él es el único imputado por corrupción. O sea, pero ¿me entiendes? O sea, yo no entiendo absolutamente nada de lo que él propone. Y a mí me gustaría escucharlo. Me gustaría poder escucharlo, sobre todo si hay un reclamo. Y dicho esto, dejemos una cosa. Yo creo que en este país hay que ordenar un poco el tema de los debates, que en la primera vuelta nos pasamos en el número y todo, pero que creo que Petro tendría que haber ido, que ahora no tiene la autoridad para poder criticar que el otro no vaya, pero eso ya pasó. Hoy en día los ciudadanos estamos llegando a una segunda vuelta con un candidato al cual buena parte de nosotros nunca le escuchó una propuesta, al cual hoy en día sus asesores esconden para que no lo escuchemos. Sí. Yo creo que uno no vendría mal, un hito. Una cosa, Juan Carlos, si me permite, muy puntual sobre lo que dice el representante Forero. Si esas filtraciones, que haya sido un topo, haya sido el FBI o quien haya sido, son tan grandes como afirma la revista Semana, deberían ponerse todas
en conocimiento del público, completas, no lo que a 4 días de las elecciones le conviene más al candidato de los Gilinski. Entonces yo sí creo que eso es mínimo y lo hemos visto en filtraciones importantes como los Panama Papers, los Pandora Papers, los Wikileaks, medios serios como el The Guardian o El País de España y demás, lo que han hecho es poner a disposición, el Washington Post, lo que han hecho ha sido poner a disposición la totalidad de la información para que el público pueda hacerse una idea completa de lo que hay. Exacto. Claro. Pero Juan Carlos, déjame responderle un momentico a Laura en el tema de las mujeres, porque yo en eso sí, desde el Congreso de la República, Laura, desde la Comisión de la Mujer, hemos buscado a través de proyectos de ley eso que tú dices, que haya equidad de género, que las mujeres seamos reconocidas y que podamos escalar posiciones importantes como de hecho ya la hay. Y ese es un trabajo que hemos hecho desde el Congreso, que todavía falta mucho, claro, pero hay que seguirlo haciendo porque las mujeres tenemos las mismas condiciones y calidades que los hombres. Y esto no se trata de tener hipocresía. Estamos defendiendo cada uno un candidato al que creemos que le conviene más al país, cada uno con sus argumentos. ¿Por qué no muestran qué ha sacado el ingeniero? Pues sencillamente, si viesen esos audios, tenga la seguridad de que ya los hubiesen sacado, Carlos. Porque lo que se ha caracterizado esta campaña presidencial es precisamente en eso. Y propuestas sí ha hecho el ingeniero, Laura. Propuestas como decir que va a acabar con los consulados y con las embajadas. Una locura. Es una locura, pero lo que queremos es, pero lo que queremos es que los colombianos que se han conectado y que están hastiados de la corrupción, que están hastiados de lo que se gasta en burocracia del país, realmente se reduzca. Y eso lo demostró en Bucaramanga. Entonces, ¿por qué lo minimizamos si ya tiene una experiencia política administrativa en donde sí ha hecho propuestas? Entonces corrijo, Juan Carlos, corrijo para la audiencia. Dice lucha para la corrupción y 2 borradores de decreto, uno en el cual anuncia una conmoción interior, ya tiene el borrador escrito, y otro en el que cierra, escúchame bien oyente, que no existen, ni siquiera existen, cierra unas 20 y pico de embajadas y otras que hace años se acabaron o nunca existieron. Pero no, ahí por ejemplo, Laura, porque tú decías, yo por ejemplo, y lo he dicho claramente, mi candidato era Federico Gutiérrez en primera vuelta, consideraba que era la persona indicada para gobernar el país, lamentablemente perdió. En este caso, pues tengo que decidir y existe la posibilidad del voto en blanco, pero siento que no debo votar en blanco, sino que me inclino, respetando además a quienes voten en blanco, Juan Carlos naturalmente, pero considerando que en este caso es el mal menor. Pero claro que ha habido propuestas concretas y un poco lo que él ha logrado conectar ha sido ese discurso de austeridad, donde quiere eliminar algunas consejerías presidenciales, donde quiere quitarle privilegios a los congresistas, y eso, por ejemplo, ha sido concreto. Gustavo Petro también, por ejemplo, dijo que no iban a cobrarle, peajes a las motos cuando en Colombia no se están cobrando. Entonces, también ha habido lapsus de lado y lado, y en ese sentido, pues yo soy partidario de que haya debates, pero no soy partidario de que se utilice la acción de tutela para forzar a lo que dicen. No, estoy completamente de acuerdo. Yo sí creo que debería Rodolfo Hernández ir a un debate por responsabilidad con el país, no porque una corte se lo ordena. Yo creo que hay un exceso de judicialización de todos los temas políticos en Colombia. Esto es simplemente una prueba más. En eso estoy de acuerdo contigo, pero a mí sí me parece absurdo que entre primera y segunda vuelta no lleguemos sin un solo debate y con un candidato que mantienen escondido. Cuando hablan de las propuestas, hagan el esfuerzo de tratar de hablar con alguien para ver cuáles son los asesores en temas específicos. Yo les digo, yo soy internacionalista. Yo, después de haber visto ese decreto, he hecho el esfuerzo de saber quién pudo haber escrito un decreto con tantos errores, y no he podido encontrar un internacionalista, o sea, nadie que me diga quién es el internacionalista alrededor de Rodolfo Hernández. Muy bien, se nos acabó el tiempo de este segmento. Gracias, Esperanza Andrade, por haber venido aquí, Laura Gil, Andrés Forero y Carlos Carrillo, y ya continuamos en Voces RCN, 8 de la noche, 3 minutos.